Shalom a todos, sean muy bienvenidos a un episodio más de Luz desde Israel. Nos encontramos con un gran amigo, un gran profesional, una persona muy especial que vengo a presentaros al canal. Se trata del doctor Mijael Abulafia. Yo me llamo Daniel Chapán, para los que aún no me conocéis. Y este va a ser un episodio trepidante porque vamos a hablar de temas muy relevantes para nuestra generación. Voy a hablar y presentar un poquito a nuestro invitado de hoy, después él se va a presentar, pero solo quiero recordaros que cuando nosotros empecemos a hablar entre nosotros, vamos a empezar a hablar en hebreo. Y ustedes lo que van a escuchar es un doblaje de nuestra conversación, de este podcast, llamémoslo, esta entrevista, y todo lo que queremos compartir con vosotros hoy va a ser doblado, ¿ok? El doctor Mijael Abulafia es uno de los psiquiatras más prestigiosos del país. Tiene una de las clínicas más repletas de Israel en cuanto a psiquiatría y niños. Él ya se tituló como psiquiatra hace unos 28 años, nos lo va a contar aquí, y ha estado trabajando desde lo más profundo de la psiquiatría, pero siempre conectándolo con una vida de Torah, una vida de mucha espiritualidad, una vida de Kabbalah. De hecho, después hablaremos de eso, nosotros nos hemos conocido en Betel, donde yo también estudié, donde él también estudia, que es uno de los centros de estudio de Kabbalah más importantes del mundo. Y hay muchos temas que él tiene para aportarnos. Él es el autor de más de 20 libros. Tenemos aquí algunos de ellos de los que hablaremos porque creo que son los más relevantes y los más importantes. Y él ha desarrollado algo que se llama psiquiatría, un nuevo prisma. Un nuevo prisma de la psiquiatría, viéndola obviamente desde la fe, desde la Kabbalah, desde la Torah, donde todo va a hacer cambios. La psiquiatría es algo que necesita muchos cambios, como vais a estar escuchando, y creo que tenemos aquí una buena nueva, no solamente para ustedes, sino para todo el mundo. Espero que esto sea el principio de algo muy grande que podamos hacer. Así que sin más, vamos a pasar ya al hebreo. Shalom y bendiciones, doctor y rabino Mijael Abulafia. Qué honor tenemos que estás aquí con nosotros en el canal. El honor es mío. Muchas gracias. Yo te presenté un poquito en español y me gustaría muchísimo que tú también nos hagas Entendí una presentación. la mayoría. Muy bien. Entonces, naciste en Francia. Inmigré desde Francia. Inmigré hace 30 años aproximadamente. Terminé los estudios de psiquiatría hace unos 20 años. Estoy casado con 9 hijos, Wow. algunos de ellos casados. Vivo aquí en el centro de Jerusalén, que es un sueño, e intento combinar entre lo santo y lo profano, entre el trabajo psiquiátrico con niños y adolescentes y con el estudio profundo, tanto como sea posible, y conectarlos y ver que hablan el mismo idioma. Esto es lo que más me maravilló. Cuando me manejaba en ambos caminos paralelamente, aprendes cosas en psicología, como las relaciones objetales. Tú aprendes que debes tratar a un objeto como completo, tratarlo como un todo, no como algo parcial. Y al mismo tiempo aprendes en estudios más profundos sobre el tema de la clipá, cáscara y el fruto de lo externo y lo interno. Muy rápidamente tú ves que al final solo es un tema de lenguaje y traducción, pero puedes ver fácilmente que la necesidad de la Kabbalah es la separación y acercamiento que tiene el alma humana, el descenso en aras de un ascenso. Distanciamiento en aras de acercamiento, es decir que básicamente todo lo que sucede en este lenguaje sucede también en otro lenguaje, solo que hoy se necesita unidad en el mundo. Entonces debemos conectar entre esos lenguajes y lo más importante es entender que se está hablando de una misma cosa. En lo profano, nosotros hablamos de cómo funciona. En lo sagrado, hablemos de por qué esto funciona así, la raíz del ser. Y por eso creo que es mucho más importante, porque esto es lo que cura al alma humana. Es decir, el por qué es eso que trae la sanidad. Exacto. El para qué. ¿Cuál es el propósito del mundo? Hay separación en el mundo, nosotros estamos buscando la unidad. Ahora, toda separación al final revela algún tipo de unidad.
La separación simplemente oculta la unidad. Debemos descubrir la unidad. Entonces, si alguien tiene esquizofrenia, entonces está dividido entre los poderes de la imaginación y el deseo y el intelecto y todo lo que pasa dentro de él. Pero al final de cuentas, dentro de su interior, él es todo uno. Tú eres toda bella, mi amada. Está escrito que la persona es todo bueno, todo amado, todo conectado. Él pierde esto a través de una experiencia traumática o por todo tipo de cosas que experimentó. Y nosotros solo debemos ayudarlo, pero primero que nada creer que él, uno, comprende al montón. Y si tengo esta creencia, los estudiantes que están estudiando con nosotros en una escuela de psicoterapia, hablaremos de eso, muy sí, grande, con muchos alumnos, y lo que dicen los alumnos al final de sus estudios de 3 años, principalmente aprendimos a amar, aprendimos a conectarnos verdaderamente. Y esto funciona también en la pareja, en la familia y también en el alma humana. Wow. Entonces, si estoy entendiendo bien, todo el trabajo interno tuyo es unir el lenguaje de la psiquiatría y la psicología con el lenguaje de la Kabbalah para enseñar cómo este ilumina a este y el otro ilumina al otro. Exacto. Lo santo ilumina sobre lo profano ilumina sobre lo santo contiene lo profano contiene lo santo. Son dos lados que no pueden separarse, es imposible separarlos. Yud-Ke Vav-Ke, el nombre de Havaya, el nombre de Hashem, es un plan para la unificación de todas las fuerzas de la existencia. Solo tenemos que conectarnos con eso ahora. Esta es la generación en la que no hay innovación más profunda que conectar con la esencia divina, aquella que es capaz de unirlo todo y no quedarse en la exterioridad del mundo. Olam, de la raíz de Elem, en hebreo oculto, es el ocultamiento, el lugar donde realmente no vemos la unidad, porque hay mucho odio y muchas divisiones y muchos divorcios. 1/3 de las personas se divorcia, 500 personas al año se suicidan en Israel, 30.000 hablan sobre pensamientos suicidas, 1/4 de los niños en Israel tomando Ritalin, 1/4 de los niños del mundo tomando Ritalin, lo cual es terrible. Creo que estas son cosas por las que deberíamos gritar. Insomnio, depresión, la enfermedad más común en el mundo de hoy es la depresión. 20% de la población sufre de depresión. Toda la enfermedad mental tiene una fuente. Trabajamos demasiado en nuestro cerebro izquierdo, no lo suficiente con el derecho. Al final hay una distinción principal. En nuestro cerebro izquierdo y adelante es el lugar que piensa, siente y más adelante que quiere. Esto es lo que se llama las fuerzas del yo, las fuerzas de nuestro ego. Lado derecho y atrás se llama la fuerza imaginativa, el lugar que dibuja o crea e inventa. Vive el cuerpo desde adentro. Medamé en hebreo viene de la raíz Adamá, que es tierra. Vive el presente, lo base, lo que se encuentra. De la raíz de Domé, de manera similar, vive al prójimo. Medamé de la raíz de me asemejaré a lo superior. Es decir que, en realidad nosotros vemos que toda la enfermedad mental está con demasiada dopamina y adrenalina y falta serotonina. Lo que falta es el bienestar, una sensación agradable. No vivo consciente en el presente, es decir, no hay unidad entre yo y yo mismo. Vivo distraído, vivo con una supuesta preocupación por los peligros, vivo con dudas, realmente vivo con tensión. Entonces la base neurofisiológica del lado derecho es la relajación. Debemos relajar la persona. Para relajar la persona hay 2 doctores en la medicina. El santo bendito sea en nuestro cuerpo, el más alto y el más bajo. El hombre es su propio médico. Esta es la innovación de esta generación. Esta es la innovación del poder espiritual que hay en el hombre, que es capaz de esto a través de que cree en el bien original de toda la existencia y cree que todo se puede curar. Cree que todo descenso es para un ascenso. Y si además tiene el cuerpo que le permita experimentar lo malo, la dificultad, sin asustarse de eso, descubre que su cuerpo también sabe curarlo. Es decir, volver a recrecer el lado derecho, restaurar su integridad, la secuencia que perdió. Y así tratan hoy con muy buenos métodos. No a través de charlas y conversaciones únicamente. Esto ya caducó. No hay más para hablar y escuchar e interpretar. Así no ayuda nada. Lo que ayuda es la fe, el lugar más interior y profundo y la conexión más interna y profunda, pero en la experiencia. Y hay un desacuerdo muy grande en el mundo entre las personas religiosas y no religiosas. Por ejemplo, las personas que son, al final nuestra alma se mata de risa en nuestras discusiones, porque todo es uno en el alma es verdaderamente una. Y dice el Rambam que necesitamos conectar entre estos lenguajes y entender que hay una necesidad de ambos. Sí, esta es la fórmula de esta generación, tanto sano como profano, lo más santo y lo más profano. Cuanto más conectado estés con tu cuerpo, más conectado estarás con HaKadosh Baruj Hu. Hashem no se encuentra en el cielo, que una vez nos contaron, que miráramos arriba
Los investigadores intentaron mirar allí, a ver dónde se esconde entre las nubes ¿Dónde está el anciano con esa barba larga? el anciano de barba larga, sino que se encuentra adentro. Cuanto yo más me conecto adentro, más me conecto verdaderamente a la raíz unificada de la creación. Y así, no solo que no hay contradicción, sino que es la condición. Lo santo es la condición para lo profano y lo profano es condición para lo santo. Entonces, esto nos ayudó muchísimo para entender una introducción a toda tu metodología. Y me gustaría que entremos un poquito despacio a entender todo lo que has dicho así en algunas frases. Yo estoy seguro que nuestros espectadores tienen ya 1.000.000.000 de preguntas y nos pueden empezar a preguntar en el chat o en los comentarios e intentaremos contestarles. Me gustaría que poco a poco vayamos investigando. Ok, es muy interesante, pero antes que entremos a el contenido en sí mismo, hablaste de una escuela. Tienes una escuela que es como una visión que tuviste. Es una novedad que tiene como objetivo reemplazar y desarrollar todo este campo de la psicoterapia. Tomamos personas que son terapeutas y estudian 3 años, un día a la semana, toda la sabiduría del cuerpo y el alma y muchas cosas que por supuesto están relacionadas con la conexión interna de la fe judía. O sea, es una escuela que enseña a terapeutas. Entrena, capacita a terapeutas. Muchos estudiantes ya han establecido clínicas. Los programas de capacitación se llevan a cabo dentro de las escuelas. Tenemos un excelente programa de medicina preventiva de ayudar a los niños antes de que lleguen a enfermarse y no enfermen nunca. Y eso es algo muy grande. Y ya van 8 años desde su comienzo, 100 estudiantes cada año. Y dijiste cuerpo, psique, no solo Y esta psique. es la buena noticia de esta generación también. La Shejinah volvió a Israel. Hashem ya no se encuentra en algún lugar por allí. Está aquí. Descendió 10 grifos. Y este es uno de los grandes pilares de Israel, quien habló sobre eso, que se sabrá que la Shejinah ha regresado a la tierra de Israel. Y si es así, entonces el bien se encuentra aquí. Nosotros podemos sentirlo y percibirlo en la tierra de Israel. Se encuentra aquí, en el presente. Por lo tanto, nosotros utilizamos métodos que funcionan de abajo hacia arriba. Finalmente, nosotros podemos no solo hablar de la divinidad, sino experimentar la divinidad. En el camino, por supuesto, hacia la profecía. Sí, en el final ese es el propósito, el objetivo. Ese es el objetivo. Pero sucede y los métodos en todo el mundo, los métodos que tratan con movimientos oculares, con rebirthing o respiración circular, con experiencias somáticas donde yo encuentro el cuerpo desde adentro, en el trabajo a través de la imaginación que surge del cuerpo, no en una imaginación guiada, sino que surge del interior del cuerpo. Es decir, yo siento a la persona hoy consigo misma desde adentro y desde allí él mismo se cura. Y yo, el terapeuta, principalmente necesito trabajar en mí mismo. Entonces, eso es lo que sucede en nuestro instituto. Nuestros estudiantes pasan por un proceso ellos mismos para que puedan realmente sanar a otras personas. Nosotros no modelamos el ser propio de la persona porque es el ser propio de sí mismo. Solo puedes fortalecer el ser propio tuyo como terapeuta todo el tiempo. Y eso es lo que finalmente ayuda a aquel mismo paciente a reforzar su propio ser. Entonces lo que estoy escuchando es que en vuestra escuela los terapeutas no son personas que están sentadas en el sofá desde arriba. Vamos a ver qué problema tienes tú. Sino por el contrario. Aprenden a ser parecido. Como escuchamos que hay este poder medamé de parecerse, permitirme estar realmente con mi paciente, realmente experimentar en mi cuerpo lo que él siente en su cuerpo. Y de eso, en realidad, no solo decirle yo también, tú no estás solo, yo te escucho y te entiendo, sino simplemente experimentarlo en verdad desde el interior. Y esto yo creo es algo muy central en el tratamiento. Las personas están solitarias, sufren de soledad, nadie realmente me escucha, realmente no hay nadie que esté conmigo en el dolor, en mi pus, en mi sangre. Y el terapeuta judío, el judío, debería ser el más capacitado para poder hacerlo, como la historia de Rabbi Nachman del hijo que cayó del rey en la locura. El hijo del rey cayó en la locura y el sabio judío se metió bajo de la mesa. Él también se desnudó, él también era similar con similar y al hacer esto él curó al hijo del rey. Esta es la gran noticia, una gran noticia que uno se puede asimilar con la dificultad de la gente. No sé si todos conocen el cuento de Rabbi Nachman, pero solo para contarlo en unas palabras, un hijo de un rey se vuelve loco y se piensa que es un gallo y se hace a sí mismo como un gallo, baja
se pone debajo de la mesa, empieza a hacer cu. Sí, intentaron con psicoterapia, con medicinas, no funcionó, hasta que un sabio judío llegó y simplemente hizo como él. Él también se quitó sus ropas, y esto es muy significativo. Te quitas tu personalidad, te deshaces de tu exterioridad, y así te metes bajo la mesa, te asemejas a la persona que está contigo, y luego pasa algo bueno, porque de repente ya se ve a sí mismo y ve como hay alguien que lo comprende. Así que en realidad yo no estoy tan loco como pensaba, y aquí se forma algo muy muy bueno. Es esto lo que viene de esta fuerza espiritual, de cuando yo creo que el mundo es de unidad. No tengo miedo a la locura, porque no hay locura a fin de cuentas. No hay personas raras o extrañas. Yo puedo convertirlo en raro mirándolo con una mirada así desde afuera, porque no creo realmente en la unidad aquí. Pero si yo creo en la unidad, creo que todo se puede curar. Entonces, esa es la segunda cosa que yo escuché entre líneas de lo que hablabas, que yo como terapeuta no sano a nadie. Yo solamente canalizo quizás a la persona para que consiga su propia sanidad. Que su alma lo va a curar. Yo solo necesito conectarlo con la corriente correcta de sí mismo. Hay una cita muy importante del Rav Kook que lo llama la renegación de pensamientos extranjeros de las fuerzas externas. Cualquier influencia externa, aunque puede ser excelente y que seas un genio y que eres muy bien informado, pero cuando esta influencia es externa, eso es lo que saca a la persona de su conexión consigo mismo. Y es muy importante este respeto. Entonces, por eso es importante en un mundo que es muy ideológico, entender que aquí no hay ideología en el judaísmo. Incluso lo opuesto sería cierto. Hay una dedogmatización del pensamiento. Por ejemplo, tú aprendes a no ser un ideólogo, deshacerse de las ideologías, para poder conectarse realmente con la persona donde ella está, desde dentro. Eso es muy importante, porque si yo soy parcial, yo miro a su sociedad, a dónde pertenece, a qué grupo, si pertenece a estos, yo no puedo curarlo. Pero una vez que realmente lo conozco, una de las condiciones para esto, y esto es una vez más, todo lo que decimos en nuestro instituto y en general se sostiene sobre 3 patas. Tiene que ser correcto según las Sagradas Escrituras, tiene que haber una fuente en los escritos sagrados para todo lo que nos decimos, tiene que tener un lugar en la ciencia, en la investigación, y tiene que tener una experiencia clínica. Tenemos que ver que en verdad funciona. Por ejemplo, no hay genética directa de nada. Está científicamente comprobado. Por supuesto, están los estudios epigenéticos, hay genes, hay disposición genética, pero hay 150 sustancias que funcionan en nuestra sangre, funcionan sobre la célula para cambiar nuestro contenido genético. Es decir, yo tengo disposición, tú la tienes, cada persona la tiene, pero todo es cambiable. Puedo modificar los genes. Lo dijeron hace tiempo, nuestros rabinos lo dijeron en la Gemara y en otras fuentes, y lo ves en la clínica. Ves que las personas con los más grandes diagnósticos de herencias genéticas, y no es herencia genética en absoluto, entonces hay esperanza. Esto es lo que es muy importante recordar. Siempre hay esperanza, siempre se puede sanar a la persona en un lugar interior y profundo de raíz. Yo voy a hacer una pregunta que es un poco personal. ¿Cómo llegaste a eso? Yo escucho esto y he hablado muchas veces contigo, pero no en esta profundidad. ¿Cómo llegas a estas cosas? Yo creo que viene de aquí adentro. El nombre Abulafia es un nombre que viene de España, de la exposición de España. Nosotros éramos cabalistas allí y siempre sentí que mi investigación intelectual, por así decirlo, me conecta a mí con las cosas que aprendí luego de eso con el rabino Abulafia, por ejemplo. Es decir, tú eres un investigador. Tú no sabes que en realidad hay un campo que la gente ya ha trabajado. Hay algo de arena que te cubre el campo. Tú suales esto un poco así, lo sacudes a tu observación y descubres que está todo listo, todo ya estaba. El poder de las letras, de las respiraciones, el poder de la meditación. Y tú solo ves cómo las cosas eran realmente solo la revelación del alma. Al final, de lo que ya sabías. Tú solo necesitabas descubrir lo que ya sabías, como dijimos en el tratamiento. ¿Tienes alguna relación familiar con Rabbi Abraham Abulafia? Ya han pasado 900 años, pero esta experiencia de que parezco estar hablando de lo que él habla sin siquiera haberlo conocido nunca, no había leído sus escritos. Y cuando descubrí sus escritos hace apenas unos años, dije, ¿qué es esto? Este es el tema, sí, es interesante y fuerte. Si una persona debe escuchar el impulso de su alma,
que ella está realmente dentro de uno. Eso está de acuerdo con el cerco de la halajá. Y dentro del cerco de la institución, que no vaya a hacer las cosas que salen enseguida, que lastiman a otras personas. Pero hay una escucha interna a través de la cual tú puedes, en mi opinión, saber muchas cosas. Si tan solo sabes callar a la gente. En hebreo, rash, ruido, son las mismas letras que rasha, malvado. Es lo que separa al hombre de sí mismo, básicamente, con todo ese ruido. Y cualquier expresión de esto no le permite escuchar realmente. Yo voy a contarte algo que ocurre aquí, en las redes sociales. Tú hablaste de conectar con mi lugar verdadero. Cada uno tiene su propio lugar, cada uno es quien es, y hay que de alguna manera evitar esos ruidos externos que intentan cambiarme, calificarme. Y hay un movimiento muy grande en el mundo de personas que nos escuchan a nosotros, y estoy hablándote quizás de millones, personas que escuchan una sabiduría como esta. Y ahora van a conocer al doctor Mijael Abulafia, y estoy seguro que están encantados. Esas buenas cosas que les enseñamos, quizás estas cosas buenas se convierten como una influencia extraña, un tipo de código que muchas personas que, no sé, por ejemplo, alguien de Cuba o alguien de Brasil o alguien de Argentina, que tienen también una buena nueva para traer al mundo. Y ahí donde están también son especiales, siendo como son. De repente quieren cambiar, quieren convertirse en, o no sé, sienten la necesidad de dejar algo suyo y convertirse en otra cosa que no son. ¿Qué les dirías? En terapia, tú le ayudas a la persona a pensar diferente, a cambiar los moldes de su pensamiento. Ay, me da miedo. ¿Qué es? ¿Un corte? ¿Cómo? No. Tú le ayudas a la persona a profundizar en la conexión con sí mismo. La persona se encuentra estancada en la exterioridad de su pensamiento. Por eso el hombre tiene deseos, deseo de recibir, pero al final, en raíz tiene un deseo de amor. Por eso se enoja, siente enojo. Pero la raíz de la ira es precisamente la entrega del ser. Y es, por el contrario, es quien se entrega por salvar al resto de la maldad. Es decir, el bien se encuentra dentro. Tenemos una tabla que enseñamos en nuestro instituto de 13 patrones de pensamiento, que son patrones distorsionados porque son externos. Cuando una persona dice yo no creo en mí mismo, yo te ayudaré a creer en ti mismo. Como si vengo del lado clásico, le diré, cree en ti mismo, tú eres una buena persona, una persona feliz, mira tus logros. Esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque la persona dice bien, está bien, pero realmente no creo en mí mismo. Pero si vas con él en el lado espiritual, siempre el lenguaje espiritual es, tienes razón, yo tampoco creo en mí mismo exactamente. ¿Por qué somos realmente? 120 años con suerte. ¿Por qué somos? Somos un poco de sangre, algunos sentimientos, mañana bajo tierra. ¿Qué tienes para creer en ti? Observa este infinito. ¿Tú puedes creer en ti mismo? Yo soy un gusano y tú también eres un gusano. Somos dos gusanos. Ahora lo deprimiste por completo. Y ahora dile, ahora observa este infinito bendito sea que no podíamos comprender de lo inmenso que es e intenta imaginar que tienes una parte de aquel infinito dentro tuyo. Este es la emuná, esta es la fe. Acompañaste a la persona a su error hasta la profundidad del error y allí encontraste el bien. Y este es el lado espiritual, que es una revolución en el pensamiento, de que no estás tratando de convencer a nadie de nada, simplemente conectas a la persona con la profundidad de su propio bien. Por lo tanto, no es necesario hacer una revolución de cambios drásticos en las cosas. Sé que se hace mucha sangre en relación con las guerras de conciencia. Por el contrario, traes paz al mundo. Los estudiosos eruditos traen paz al mundo, porque la paz es en realidad compleción. El nombre Abulafia en español y árabe, Afia, es fuego y salud. Eran los padres de la medicina, eran médicos, y esto también es una unión de los fuegos, de las energías. ¿Cómo conectas las diferentes energías de las personas cuando la conectas a aquel lugar de bien interior que hace que de repente se reconozca el bien que hay en él? Y se forma allí esa unión, esa conexión real. Ahora que yo te estoy escuchando, me doy cuenta que incluso en los pensamientos malos hay una raíz buena que hay que ir hacia allí. Oh, no crees en ti mismo. Hay una raíz buena en eso. En verdad somos cero. Pero ser cero es algo impresionante.
porque somos parte del cero, del Ein Sof, del Ain, de Dios. Y eso es lo todo. Hay un libro que publiqué una vez hace tiempo y se llama Sobre las cosas del Edén, que describe justamente las 13 distorsiones de pensamiento y cómo esto va en contraposición con los 13 principios de fe del Rambam y cómo es posible reconectar a la persona con el pensamiento corregido, más arraigado a sus raíces. Entonces hablamos de libros. Quizás hablemos de algunos de tus libros. No se puede hablar de todos porque tienes más de 20, pero tenemos parte de tus libros y quizás... El primero es El jardinero y el fruto. El jardinero y el fruto. Que viene de las 70 Tikkunim del Zohar, del Ramjal, y en verdad se viste con el lenguaje de jardinería, de la agricultura. 70 patrones de pensamiento corregidos. Cómo yo adopto realmente patrones que me ayuden a comprender que un descenso en verdad en pos de un ascenso. Pero con todo teorías de la naturaleza. Este fue el primer libro, fueron impresas 50.000 copias, fue traducido en inglés. Entonces eso se puede encontrar en inglés. Sí, se puede encontrar en inglés en mi sitio web. Y quizás próximamente en español, quién sabe. La verdad es que ellos tienen que saber, todos nuestros seguidores, es que desde ahora esto depende de vosotros. Yo, de verdad, ellos saben que cuál es mi misión en este canal, en verdad. Este canal tiene mi nombre, pero mi misión es ser un puente. Y dije, yo no traje a alguien a este canal, alguien que no me ha ayudado personalmente. Todos he estado con ellos o en terapia o en consejo y no tengo ninguna vergüenza de decirlo. También aquí estuvimos yo y mi mujer para nuestro hijo, uno de nuestros hijos, para hacerle un examen y el niño también estuvo aquí y para mí es un honor. Para mí no es una vergüenza, es un honor, lo contrario. Y cuando yo veo que hay una buena nueva para el mundo, yo no puedo que buenas nuevas como estas se queden en estas 4 paredes. Bueno, en ti no es en estas 4 paredes, pero es en toda Israel. Pero Israel es como una habitación, sí, con 4 paredes en relación a todo el mundo. Y necesitamos que todo el mundo sepa estas cosas. Cuando fundamos nuestro instituto, cuando estábamos en el comité de la Knesset, escucharon que 180.000 adolescentes necesitan tratamiento y solo 22.000 lo reciben. Es decir, la población no está siendo tratada. En los adultos, el desastre es unas 10 veces más grave. En los ancianos, unas 100 veces más. La gente no va a terapia, no cree en la terapia. Se queda con sus relaciones de pareja defectuosas, se quedan con aquel sentimiento de desesperanza con ellos mismos. Muchos suicidios, hoy dijimos, muchas crisis emocionales. Las personas no van a terapia. ¿Por qué? La gente no cree que realmente sea posible sanarse. Fue a todo tipo de tratamientos, habló con todos, les dieron tipos de remedios, funcionó, no funcionó, pero al final la persona no cree realmente en la salvación. Y el pueblo de Israel, nuestra bandera, es una bandera que trae luz de esperanza en el mundo. Es una línea, el viento que extiende su mano y le dice al alma, yo puedo sanarte. Cuando también viene de arriba, de abajo hacia arriba, aún más todo se resuelve. Así que hay una necesidad real de esos libros. Aquí hay otro libro. Yo solo quiero hacer un resumen, un último resumen, porque es algo impresionante. Nosotros lo primero tomamos la naturaleza, la agricultura, como un ejemplo al trabajo con el psique. Entonces, de nuevo, volver la espiritualidad, las dimensiones internas a la tierra. Las devolvemos, ver las estructuras divinas en la naturaleza. Y de eso ya hablaste. Y aquí tenemos los 70 Tikkunim, que es un libro de Kabbalah de los más profundos que hay, que está traducido a un trabajo de psicoterapia. Es durante Gush Katif y queríamos salir a conectarnos con el pueblo, mudarnos. Veníamos de un asentamiento religioso a un lugar en Tel Aviv. Y en estos días, antes de eso, unas 24 horas, algo así, me senté en él durante horas y me bajaba así. Era algo extraño. Y recuerdo que tenía este sentimiento de que esto es algo que tiene que bajar para que realmente podamos despertar a esas almas cansadas. Y la división y el odio
el odio entre hermanos, el odio interno, y en verdad conectar entre todos los pueblos, entre todas y cada una de las personas, cada hombre y cada mujer, y padres e hijos, y eso es. Pues este es el libro, el primero que hablamos de él. Bien, bueno, entonces, por desgracia, por el momento está solo en hebreo y en inglés. Ok, ¿quisiste hablar también de este? Así que este último es, en realidad, una descripción de los 18 mejores herramientas en el campo de la terapia. Todas provienen del mundo del sueño. Una persona se acuesta temprano, duerme bien y profundamente, 7-8 horas, se levanta temprano, en mitad de la noche mueve los ojos muy rápidamente, respira hondo con ondas alfa en el cerebro, sueña, se encuentra con el cuerpo desde adentro, silencia sus pensamientos, pasa por un proceso terapéutico de transición entre el cerebro izquierdo, piensa, siente y quiere dopamina y adrenalina, a un lugar que imagina y vive en el presente. Entonces te vas a la cama cansado o te levantas no cansado. ¿Por qué en realidad? Porque todos nosotros pasamos por este proceso terapéutico. Nuevamente, el poder curativo viene desde lo más alto y desde lo más bajo, con un código de barras al que se puede ingresar y verme a mí utilizando estas herramientas con cientos de personas, solteros y solteras, porque estas son herramientas amigables que cualquiera puede hacer con sí mismo. No son herramientas que necesitan un entrenamiento muy largo y muy complejo. Y este es el último libro. Wow, se escucha muy bien. Esto es lo último que salió. Esto me parece que será nuestro proyecto en español. No lo sé. Yo quiero hacer 50 proyectos contigo, pero tendremos que empezar con uno. Esto se llama la terapia psicológica de la tierra de Israel. Se llama terapia mental de la tierra de Israel, porque es exactamente la innovación de la tierra de Israel, que a través de la conexión de la tierra con esa tierra, después de 2000 años de exilio, nosotros recuperamos los poderes curativos. Es asombroso. Entonces, si yo lo traduzco a cada uno de los que nos están viendo, hay una época de exilio, la persona está separada de sí mismo, está separado de su cuerpo, de su parte material. Igual que Israel cuando salió al exilio fue separado de su tierra, el hombre se asemeja a Israel, que se separa de su tierra, que es su cuerpo. Como una noche en la pareja. Muchas parejas Espalda se van a con dormir espalda. espalda con espalda, pero por la mañana se levantan cara a cara, porque pasa algo de noche entre las partes. El cerebro izquierdo, que se le llama el cerebro el cerebro madre, el lado derecho se le llama cerebro padre. Nosotros, de hecho, por la noche nos acostamos con una división interna dentro de la mente entre padre y madre, entre el masculino y el femenino. Por la mañana nos reconciliamos de nuevo, lo cual es uno de los beneficios más importantes del trabajo del ser, llamado el trabajo de la separación, que es una distanciación en pos de un acercamiento aún mayor, donde tú permites la distancia, permites el exilio, como decíamos hace un momento, tú permites esa oscuridad y sin tener miedo de perder el control, por ejemplo, sin tener miedo del no saber, sin tener miedo de soltar todos los moldes, y allí tú descubres una personalidad nueva y mejor cada mañana, y es muy importante en la terapia mental. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Este es Conociendo al Alma, que es una guía muy amigable que lleva a la persona y le brinda una guía práctica de cómo cambiar sus patrones de pensamiento, cómo trabajar a través del cuerpo, cómo trabajar con suplementos naturales revolucionarios hoy, métodos, ejercicios de meditación que pueden hacer por sí mismo. Cada capítulo nos revela un guía realmente amigable en un lenguaje sensible pero muy espiritual. Cómo la persona puede reconstruir su secuencia mental. Este es un libro que realmente disfruto de regalar a las personas que vienen a mí. Sí, tómalo. Trabaja. Veo aquí Impulse Control Disorder, ODD. Hay eso mucho, la impulsividad, obsesión. De vuelta, falta la capacidad de imaginarse lo falta que es la realidad. La incapacidad de quedarse en la falta. Los niños son mimados porque los padres son mimados. Él no quiere problemas. Él prefiere tapar la falta con lo que hay. Pero lo que hay es material y entonces el niño se vuelve impulsivo. Nosotros mismos
Cuando la persona experimenta una experiencia de rechazo, algo traumático, la persona se puede volver en verdad impulsiva. Él se desconecta de la fuente gráfica espiritual de dentro de sí y por lo tanto no tiene un sentimiento de saciedad. Esto es algo muy muy importante. Entonces hay herramientas de todas estas cosas. Muy prácticos, muy prácticos. Y el último, más preciado tal vez, Shubi Nafshi, es el textbook de psicoterapia integrativa. Tiene 700 páginas. El objetivo es presentar todo lo que se enseña en el instituto en el primer año. Yo le enseño a los estudiantes en 3 años. El verdadero objetivo es cambiar todo el lenguaje de cuerpo y alma y espíritu. Mostrar la continuidad que hay entre el mundo espiritual nuestro, el mundo de nuestra alma y nuestro mundo corporal. Ellos están en continuidad. Hay muchas descripciones, todo el análisis está descrito en un lenguaje interior, todas las corrientes de un año, qué ayuda y qué no ayuda. En verdad tratar de abarcar todas las áreas. Ahora estamos a punto de sacar el segundo, Shubi Nafshi Bet. Es impresionante porque en verdad es mucho material, también de investigación, con un énfasis en espíritu y alma. Encontramos muchas innovaciones, en verdad emocionantes. Ok, veo aquí también las Sefirot, también conceptos de Kabbalah, también de la Hasidut, vi algo del Baal Shem Tov, seguro que hay mucho de Hasidut. Mucho de Hasidut. Veo en las fuentes investigación académica. Investigación académica literal. Ese es nuestro sueño, construir un edificio de 10 pisos que tenga unidades de tratamiento diario, clínicas, centros de estudio, centros de investigación, bibliotecas gigantes, una posibilidad real de investigar esto a fondo, una comparación entre el tratamiento clásico y este tratamiento, un tratamiento que es tanto espiritual como conectado con el cuerpo. Hermoso. Bien. Entonces son 20, pues hay otros 16 que no vimos y no tendremos tiempo, pero creo que hay aquí una gran noticia y buena nueva para el mundo. Y me gustaría hablar algo que estoy seguro que todas las personas que nos están viendo se han encontrado con ello o en sus familias o en sí mismos o sí mismas. Es todo el tema de los problemas con la atención. Oh sí, eso es muy grave. Básicamente argumentan los investigadores hasta ahora que es un tema de discapacidad cerebral, algo que viene de nacimiento, y necesitan medicación. Si es así, porque es un enfoque mecánico, el hombre es un conjunto de elementos químicos, y si a alguien le falta algo en la sangre, entonces fabricamos algo. Todos los medicamentos son básicos y generalmente para subir la serotonina, subir la endorfina o la melatonina y bajar la dopamina y adrenalina. Y crearon un nuevo medicamento que lo que hace es subir la dopamina y adrenalina y forza al niño a estar más concentrado. Pero nuestro problema es que eso causa algo en el alma también. Usualmente eso revela la razón por la cual el niño no se concentraba. ¿Por qué el niño no se estaba concentrado? Le faltaba tranquilidad. Porque tenía una depresión enmascarada. En los niños la depresión no se expresa como en un adulto, sino por medio de esto que no se concentra, como también los adultos no se concentran. Pero la falta de concentración muchas veces es cuando les das el Ritalin y el niño se resguarda mucho dentro de sí. O en otro niño, como está el nombre en inglés, que suena muy correcto, más científico y serio. Por cierto, el diagnóstico es muy primitivo. Sientan al niño frente a una computadora, hace varios ejercicios sin el Ritalin, con el Ritalin, y entonces demuestran científicamente que él tiene esta condición neurológica en el cerebro, lo cual es absurdo incluso científicamente. Decir que el síntoma es un síndrome, lo que tiene en el síntoma es lo que tiene al parecer en el cerebro. Esto es una desviación americana total. Y nosotros no creemos en esto, creemos que la persona que no se concentra no está tranquilo en su alma, está post-traumatizado porque no durmió bien en las noches, porque los padres no le dan atención desde hace rato, porque come comida chatarra, porque está adicto a las pantallas, tiene temores sociales, tiene miedos de abandono, tiene depresión enmascarada, más y más y más. Básicamente se puede decir que cualquier causa puede causar que el niño no esté concentrado. Y entonces encontramos que si tratamos la raíz del problema es mucho más barato para la Asociación Mundial. Y encontramos en verdad que hay más personas concentradas, no por la medicación,
sino por el tratamiento de la raíz. Y también aquí está prohibido tener ideología antimedicación. Hay a veces tratamiento con medicación que es muy beneficioso, importante y necesario. Un niño que tiene trastornos de desarrollo y niño que en verdad necesite tratamiento con medicación. También aquí el judaísmo viene y nos enseña a hacer una desideologización del pensamiento y no creer en una ideología antimedicación. Pero la manera en la que se hace hoy en día es básicamente una falta de fe en el hombre. Entiendo que una persona que tiene un problema que por eso tiene falta de enfoque y de concentración, y entonces le das una pastilla que le arregla solamente la parte externa, pero ¿qué pasa con la parte interna? Exacto. Quiere decir, es una adicción del estado interno. Por ejemplo, los niños tienen disociaciones, son disociaciones postraumáticas, todo tipo de disociaciones, a veces una mirada perdida, desconectados de la realidad. Entonces vienen ellos y les dicen te vas a concentrar, le das con Ritalin y están más concentrados en verdad porque eso los forza, pero eso los despedaza, los desarma más. Entonces, en definitiva, a veces mejoramos la concentración y vale, esto funciona, pero básicamente toda su personalidad, como se ve en los dibujos de los niños, es una personalidad basada en 2 troncos, 2 árboles, básicamente de una sola raíz, pero están separados por dentro. En lugar de ocuparnos en conectarlos, esto es muy importante. Yo creo que esta unión personal es muy importante, es una base a todo nuestro trabajo. Dijiste que haces el análisis a través de dibujos. Sí. Es muy importante. El dibujo es una expresión interna. Los niños dibujan los abortos de sus madres, pero no sabían, nadie les dijo. No sabían, pero sabían. ¿Dónde estaba esto? En la gráfica de vuelta, en la creatividad interna de ellos. Los niños dibujan los eventos traumáticos de ellos. En el árbol, en el tronco del árbol, con todo tipo de círculos se puede saber con aproximación a qué edad les sucedió. Los abusos sexuales que sufrieron hoy en día y en el mundo, 1/4 de las niñas de Israel pasaron por abuso sexual. Un fenómeno muy duro. Y nosotros queremos tratar con esto, no con uno o con el otro. Tenemos programas para enseñar a los niños desde primer grado hasta 6º grado las buenas herramientas del alma para poder ayudarlos a conectarse consigo mismos antes de cualquier ruptura. Para casos en los cuales ni Dios lo quiera, si sucede algo, sepan cómo tratarse a sí mismos sin ir a ningún tratamiento psiquiátrico. Y esto es muy importante, es una noticia real, que no hay más esquizofrenia en el mundo, no hay más postraumatismo, trastornos después de un trauma, sino gente que pasó por traumas. Como todos que pasamos cosas difíciles en la vida, solo que sabíamos cómo ir a dormir, como dije, y así curar el alma. Por lo tanto, yo distribuyo mucho la melatonina, un compuesto muy amigable que en Israel está prohibida su venta, no se puede vender, porque básicamente es una razón económica, porque está permitido vender medicamentos químicos para el sueño. ¿Y por qué la prohíben? Porque hay un tema que si las personas duermen bien con un compuesto natural que es bueno, que se compra por sitios web como IR, encontramos que las personas necesitan menos medicamentos y eso es una herida grande para la industria farmacológica, aparte de ser natural. Wow. Hablamos de la escuela y yo estoy pensando, ¿por qué dan tantas medicinas a los niños? ¿Por qué? Porque hay un sistema educativo, ¿sí? La escuela, y ahora todos están obligados a estar dentro de ese esquema, y quien sabe un poquito de su esquema, quizás estás saliendo de ese esquema porque es una persona sana. Es más creativo, piensa más fuera de la caja, es una persona más espiritual, sí. Y él no... ¿Y ahora? Literal, para que él... Para devolverlo al rebaño, para devolverlo dentro de su esquema, le dan una pastilla y diría casi que asesinan una parte de él y ahora se queda ahí. Y ahora hablamos de la escuela y de la educación, ¿ok? Sé que tienes mucho que decir de eso. Uy, tanto tengo. No estoy seguro de que tengamos suficiente tiempo. Hay mucho que decir, mucho. Pienso que la escuela no tiene que ser una casa del libro, sino que tiene que ser una casa para el alma. El niño no necesita un título o madurez, sino necesita madurez del alma. Queremos criar a niños que puedan ser empáticos, casarse de verdad.
El índice de soltería tardía es uno de los problemas más difíciles de la generación. La adicción a las pantallas creo que es el más difícil y todos derivan de una degeneración creativa. Básicamente la escuela solamente se ocupó en un 10-15% de la inteligencia, que es el desarrollo intelectual, que es lo menos importante. Al final somos como una pirámide en la cual nuestro lado izquierdo es la altura de nuestra pirámide, de lo que recibimos del nacimiento, lo que se puede desarrollar, claro, y es importante, pero lo más principal es construir la base de la pirámide, lo que está relacionado con nuestro lado derecho, lo cual es el bienestar, la conexión del alma. Mientras nos ocupamos más del lado derecho cerebral, vamos más a desarrollar el desarrollo del lado izquierdo. No es a cuestas de él, obviamente, más concentración, más memoria, el intelecto también es mejor, también el pensamiento fuera de la caja. Pero lo principal aquí en esta generación es que la escuela esté concentrada en formar este bienestar, mejorando así la curiosidad, la motivación a estudiar, el deseo de descubrir. Y los niños tienen almas. Los sabios de Israel lo dicen, todos lo dicen, los llaman niños índigo, niños cristal, son almas nuevas. Los niños que dijo el Rav Ketz, el Rav de la Yeshiva Betel, de bendita memoria, Rav Yehuda Getz dice que las personas que nacieron después del 67 son almas nuevas, vienen de una sed distinta, de un lugar distinto, vienen más del lado derecho, del lado creativo, buscan más la experiencia. Por lo tanto, vemos fenómenos como las drogas, incluso también el cannabis. Vemos fenómenos como la adicción a las pantallas. No es de gratis. A los niños les da asco. El abandono de la escuela es muy alto en todo el mundo. En Israel también es muy alto. Este abandono, el oculto y visible, que los niños abandonan el sistema escolar a edades muy tempranas hoy en día, en edades tempranas, ya a los 16 años, son 400,000 cada año. Es un número que no nos deja dormir tranquilos. Es porque buscan los límites creativos. Van a ser pastores en las montañas. Van a experimentar la vida, vivirla, voluntarizarse. Mucho más apropiado para esa alma, más que decirles que se sienten y que se esfuercen en su bachillerato y eso, sí, y eso. Sí, esa es la pregunta. Hay muchos Is. Yo estudio y, ok, haz una carrera, universidad, ok, terminé y, trabajo y me va bien, tengo éxito. Tengo un doctorado. Y gano mucho dinero y... Gano mucho y... Y ese I aún no hemos conseguido. Y este I es lo que está escrito en la Gemara, que el estudiante de Rabbi Akiva tenía que deducir todo I que estaba en la Halajá y en la Torá. Y así nosotros vemos también en la psicología. Sabemos que este I, lo blanco que hay entre las letras, lo que nos une, no sabemos qué hacer con este blanco. Solo nos ocupamos con lo negro de las letras, solo con lo entendido. Pero ¿qué hago con mi esencia, con lo incomprendido? Los sueños que ya albodeé hace mucho. Y la persona ya no sueña, ya no tiene esperanza. Esto es el contrario de la verdad. La verdad es que el hombre pertenece a lo blanco de entre las letras, a las cosas que no fueron dichas, al lenguaje corporal de él, a la experiencia de la vida. Allá todo se esconde. En un lenguaje de parejas, la mayoría de los conflictos conyugales no son por lo que dijeron, sino cómo lo dijeron. Y vemos que hay una sabiduría aquí que está ordenada. Es sabida, simplemente necesitamos empezar a enseñarla a todo el mundo. Todas las sabidurías tan profundas y tan correctas para cada persona y persona. Ok, yo te he escuchado y hay algo que siempre repites y es el cerebro derecho y el izquierdo. En la Kabbalah, ya nuestros seguidores lo saben, tenemos la Sefirá de Jochma, que es el cerebro derecho, y luego la Binah, que es el cerebro izquierdo. Cuánto nuestra cultura y nuestra sociedad occidental le encanta el cerebro de Binah, el izquierdo, ser inteligentes, verlo todo con racionalidad, pero cuánto nos hemos olvidado el lado del oriente. Sí, también en el mapa es así. Y el Da'at, el cerebro central, tiene que unir los dos cerebros. Quizás cuéntanos más acerca de esto. Ok, la conexión entre la sabiduría y el entendimiento, me parece bien.
Hay una frase en el Sefer Yetzirah atribuido a Abraham, el patriarca, que se llama entiende con sabiduría y hazte sabio con entendimiento. A fin de cuentas haremos un entrelazado entre los dos acercamientos que tenemos que son contrarios. El acercamiento de la Biná, un acercamiento más definido, más dividido, más ordenado. Sé lo que quiero, lo que pienso, pero lo que soy creo que es una falta de las generaciones. Que tenemos que parar esto, porque no es que soy lo que pienso, nuestra esencia está en el lado derecho, entonces nuestro cerebro izquierdo necesita educarse para apoyar el crecimiento del lado derecho. Cuando pienso positivamente, espiritualmente, estudio Torah, ¿qué hago? Estoy agarrando el cerebro que piensa y lo convierto en una fuente de crecimiento para el lado derecho. Ahora esto se llama el lado femenino dentro de nosotros, la mamá de adentro, la Biná. Ahora necesito acrecentar el lado derecho también con las herramientas de cuerpo y alma, que toda la ocupación de mi lado derecho sea alumbrar de vuelta al lado izquierdo. Por ejemplo, voy a recibir para mí solamente pensar positivamente, porque es el bien verdadero. Cada vez que piense bien, pienso verdaderamente. Entonces, ¿por qué ocuparme en la crítica? ¿Por qué ocuparme en la exterioridad superficial, falsa, parcial? Cuando veo una naranja, ¿diré que la naranja es amarga? No, es dulce, solamente hay que pelarla. 2. No hay duda, está claro, la realidad es la voluntad de Hashem. Cada vez que piense dudosamente, no creo que Él es el Dios de la realidad. El pueblo de Israel es el pueblo más extraño para este concepto. Nosotros creemos que está lo profano y creemos en la realidad que es la fuente de la verdad. La verdad de la tierra florecerá. La realidad que es la verdad, dice el Admor de Pisesna, que creemos que por medio de que estoy casado con esta mujer, que ella es mi mujer. Creo que si vine ahora a una reunión es una señal de que tenía que venir hoy a esta reunión. Creemos esto. 3. No hay culpa en el judaísmo. ¿Qué hice ahora? Agarré el lado izquierdo y lo conecté con el lado derecho. ¿Qué significa que no hay culpa en el judaísmo? De vuelta, falté, herí, dañé. Un segundo antes del pecado lo elegí. Un segundo después es un fenómeno en la realidad. Quiere decir, se revela retroactivamente que esa era su voluntad. Ahora debo tomar responsabilidad sobre mí para cambiar ese comportamiento. Yo no culpo. Me responsabilizo, yo cambio, vuelvo en arrepentimiento, y más así. ¿Qué hacemos? Tomamos el cerebro izquierdo y lo suavizamos para que sea herramienta. Está escrito, una mujer apropiada hace la voluntad de su marido. Mamá tiene que hacer crecer a su esposo, pero él, todo su tema después de esto es alumbrar a su esposa de vuelta. Entonces, ¿qué hacemos? Curamos, liberamos, nos encontramos con el cuerpo desde adentro, sacamos todas las experiencias traumáticas que experimentamos, lentamente acrecentamos el lado experimentativo y todo su tema es hacer crecer a su esposa para que sea, como dice Eclesiastes al final, mujer virtuosa es la corona de su marido. Queremos hacer creer esta estructura. Lo que hice al principio es un poco artificial, planté fundamentos de fe. Lo que pasa luego del trabajo espiritual en verdad entra adentro y todo con lo que me encuentre en la vida en verdad se llenará de fe, que fue todo para bien, no era bueno, fue malo, fue duro y dolió, pero todo fue perfecto. Entonces sabemos trabajar con los dos lados, principalmente con el Dad, como dijiste, es tan importante esta cosa, conectarlos, entender que constantemente trabajamos a priori y a posteriori. A priori con nuestro pensamiento, pensamos, pero finalmente aprendemos a digerir, aprendemos de la realidad para alumbrar estas estructuras de pensamiento y cambiar y profundizarlas. Al final somos profundizadores, las personas son seres muy profundos. Los que usan esta característica de profundización son un porcentaje muy bajo. Lástima, podemos entender cosas profundas. Por ejemplo, si queremos profundizar el encuentro con la experiencia personal nuestra, profundizar el encuentro interpersonal, las personas usan lentes de sol hoy porque es muy difícil captar la mirada del otro. Yo digo justo lo contrario, mira los ojos, profundiza esta mirada. Muy importante porque encuentra a la persona con lo interno, o en hebreo, la cara es lo interno, es la misma palabra. Wow, qué novedad has dicho y nunca lo había visto así. Cómo el cerebro izquierdo tiene que servir de alguna manera al cerebro derecho, hacerlo grande. ¿Y cuánto nos falta esto? Sí, los sabios de Israel hablaron muchas veces en el lado derecho del intelecto superior, pero en verdad estábamos en el exilio, no podíamos hablar de la ciencia. Esta fuerza creativa, se puede hablar de él, es Rav Kook, es Rav Harlav, el Rav Nazir, no es el poder de imaginario, es una fuerza nueva en la que no pudimos ocuparnos en los últimos 2000 años, lo cual es una nueva idea muy grande que tenemos que acarrearlo, sacarlo.
Bien, pues pienso que para ser una introducción a la introducción, este vídeo estuvo muy bien, pero solamente como una introducción a la Amén. Si introducción. esto puede beneficiar a las personas, excelente. Porque tenemos tanto que hablar y tanto que hacer que, bueno, yo sé que tu tiempo es muy, pero que muy preciado, pero yo sé que un agujerito en tu agenda es algo muy difícil. Estuvimos meses intentando hacer este video, pero yo quiero, doctor Mijael, que esta buena nueva salga al mundo también en español y buscaremos la manera. Y yo de nuevo les invito en los comentarios, si quieren que empecemos proyectos de psiquiatría, psicoterapia, desde una nueva visión, desde la visión de la fe, desde la visión de la Kabbalah, de la Torá. Y no estamos hablando aquí de un poquito de coaching o un poquito de siéntete mejor. Estamos hablando de una metodología de sanidad del psique del ser humano desde un prisma novedoso. Y yo quiero ser parte de eso. Yo no puedo dar mucho en el contenido, pero quiero ser el puente para que cuanta más gente pueda aprovecharse de eso. Puedes contribuir mucho también. Ok, bien. Y bueno, yo digo esto en directo. Yo le dije a mi mujer que ella va a estudiar contigo a la escuela y me dijo, es imposible, es domingo. Yo a veces en domingo enseño 6 horas de seguido. En Zoom, uno detrás del otro. Y me dijo, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Quién va a cuidar a los niños? Le dije, no importa. También, si es necesario, voy a cambiar las clases. Si es necesario, no hay nada que hacer. Sí, bueno, a algunos que nos están escuchando no les va a gustar eso. Pero es una gran necesidad porque yo creo que va a ser una gran buena nueva para el mundo y Dios quiera que también algún día podamos Con la ayuda de Dios. formar terapeutas en español para que esto se expanda. Bien, entonces, quizás quieres hablarle al mundo y decirle un mensaje que piensas que es el mensaje más importante que puedes decir. Lo más importante de nosotros es empezar a amar de verdad, creer en verdad que a pesar de la apariencia externa que parece dividida, en verdad todo es unido. Todo en verdad es bueno en la esencia, y esto se llama que el punto de elección único que tenemos en esta vida es la reverencia al cielo. Ver que todo aquí es del cielo, todo está a manos del cielo, dicen los rabinos de bendita memoria, excepto la reverencia al cielo. Esto no es temer al cielo, no es un choque entre las nubes con algún anciano con una barba larga que me odia y está enfadado conmigo. Sino la reverencia al cielo es profundizar en las cosas y ver que más allá de la realidad terrenal hay una existencia espiritual buena, amante de Dios, y solo queremos conectarnos con eso. Bien, pues te voy a decir primero muchísimas alegría. gracias. Le doy gracias a Dios que permitió este encuentro entre Literal. nosotros. Le agradezco a Dios, pero le agradezco a Dios. Sí, agradecemos a Hashem. Muchísimas gracias, de verdad. Entonces, nos veremos en el Bendito próximo seas. video. Gracias.